Muy bien, Liliana, ya puedes comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, agradecerles a ustedes, a los jurados, a mis directores, porque llegó este día. Así que eso desde ya. Bueno, empecemos formalmente y para eso armé una presentación. Bueno, antes de decir eso, yo tengo que compartir pantalla. Ahí está. Ustedes me indican, obviamente, si se puede visualizar. Sí. Perfecto. Y aquí. Ahora sí. Bien. Perfecto. Bueno, ante todo, esta tesis fue concebida en el marco de la maestría en estudios histórico-arqueológicos. Se llama Familia, Ganado y Territorio, Producción Agropecuaria Intergeneracional en el Sausal, municipio de Graneros, provincia de Tucumán, y está enmarcada entre los años 1850 y 1940. Mi directora, Ana Isabel Rivas, por la Universidad Nacional de Tucumán, y mi codirector, Mariano Sergio Ramos, por la Universidad Nacional de Luján. A pesar de que esta tesis fue concebida en el marco de esta maestría, su origen se remonta mucho más atrás. Me parece necesario poder explicitar esto porque también hace a lo que fue la producción de este resultado concreto que presento hoy, pero también hace a la historicidad de estos últimos años, particularmente en lo que es mi desarrollo académico. En 2020, como a varias personas, a mí el tema del COVID me impactó desde, si se quiere, un momento de crisis profesional. Yo soy docente de nivel medio y en ese momento sentí, en un contexto donde era muy difícil mantener el contacto con los estudiantes, donde también era muy complejo sostener la labor docente, me sentía en crisis. Sentí que por priorizar una estabilidad laboral que me había costado mucho lograrlo, pero que la tenía, por priorizar eso había dejado de lado mi desarrollo académico. Y en ese momento es cierto que hubo personas que me sostuvieron, y me refiero a mis colegas docentes, en particular un grupo de profesoras a las que quiero muchísimo. Y aunque ellas me sostuvieron e hicieron que ese trance sea un poco más llevadero, a mí lo que me sacó de ese pozo en el que yo misma me estaba hundiendo fue la genealogía. Y fue abrir mi perfil y empezar a investigar en Family Search. A partir de ese momento pude reconectar con, con lo que disfrutaba, que era básicamente la historia. Pero también no como algo abstracto, como algo lejano, sino entender mi propia historia. Y creo que ese es el verdadero punto de inicio que lleva a que estemos hoy reunidos. De ahí que esta tesis surgió mucho antes, pero también responde a una búsqueda personal, familiar, de mi comunidad de origen, que es nuestra propia historia. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mi familia paterna, conocíamos una historia fragmentada, una historia de corto alcance, que alcanzaba, en mi caso particular, la generación que me antecede y el conocimiento de 2 generaciones más. O sea, en mi caso concreto, hasta la generación de mis bisabuelos. Esos eran los datos que teníamos. Y esos eran los datos sobre lo que se construyó la narrativa de mi familia.
De ahí que empezar a trabajar con fuentes de información que me permitieron retrotraerme mucho más hacia atrás, me llevó no solamente a querer conocer más de quienes me antecedieron a nivel de quienes fueron ellos, sus nombres, sus edades, su trayectoria biográfica más inmediata, sino también a entender el contexto histórico en el cual se insertaron. ¿Cuáles fueron las circunstancias que les tocaron atravesar? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron en función de los acontecimientos que estaban pasando? Y a partir de ahí empezar a reconstruir una historia que no conocíamos o de la que solamente nos habían llegado fragmentos muy pequeños y desordenados. Esta búsqueda particular se centra en un punto muy concreto de la provincia de Tucumán, que es el Sausal, que es donde nació mi padre. En la imagen, de hecho, pueden ver su registro de inscripción original y donde está ubicado el Sausal, tomando como referencia la cartografía de Antonio Correa de 1921. Entonces estamos ubicados en un paraje rural del sur de Tucumán, en el límite departamental junto al arroyo Matasambi. Esto corresponde actualmente al municipio de Graneros, pero como también he mostrado a lo largo de la tesis, que hoy en día pertenezca municipalmente y jurisdiccionalmente a un punto concreto, no significa que siempre haya sido así, y de hecho ha sido un lugar muy tensionado a nivel de los propietarios, pero también a nivel jurisdiccional. De ahí que esta búsqueda también me llevó a hacerme preguntas. Y una de esas preguntas, obviamente, el problema que da inicio es cómo estudiar y cómo adentrarme de un modo preciso, histórico, riguroso, académico, en algo que a fin de cuentas me toca en lo más íntimo de mi esencia, de mi identidad. Cómo poder acercarme a este objeto de análisis, siendo que yo también formo parte de él. Y algo que al principio también me hacía mucho ruido es qué tan válida puede ser esta decisión de cara a los demás. Porque se podría argumentar que yo conocía de antemano toda esta información y que simplemente la ordené en una narrativa. Y sin embargo, a lo largo de esta tesis, yo fui también conociendo esta narrativa a la par que la estaba generando. De ahí que, para mí, el problema que atraviesa es que es frente a un pasado que me es propio, en un contexto donde como investigadora, pero como individuo, formo parte de este pasado, de qué modo trascender esa inmediatez identitaria y reconstruir la realidad histórica de un grupo social específico y de las individualidades que lo han compuesto a través del tiempo. De ahí que eso me llevó también a plantear y poner sobre la mesa el hecho de que simultáneamente soy sujeto, pero también objeto de ese análisis. Y eso es algo que recalco mucho en la tesis, el hecho de darle voz a mi subjetividad. Soy consciente de que estoy escribiendo esta narrativa desde mi subjetividad y que ella se manifiesta obviamente en lo que estoy generando. De ahí que, sin perder el rigor, también plantear que esa subjetividad de investigador está presente también por esta dualidad de la que formo parte. A partir de esto fue que, y de preguntarme constantemente sobre
sobre esta doble pertenencia, algo que a mí me ayudó a ordenar un poco las ideas fue una de las cuestiones que menciona Mariano Ramos, mi codirector, como muchas veces se pone el foco en que para hacer ciencia hay que despersonalizar al quien investiga, construir un halo de objetividad para validar lo que se genera. Y como pareciera que se sustenta en un principio de sobre nosotros mismos callamos, cuando esa regla puede ser cambiada por sobre nosotros mismos hablamos. Eso es algo que tuve muy presente durante la cursada misma y también al momento de escribir este producto que les presento hoy. De ahí que con qué enfoque o con qué método, por un lado, de privilegiar la microhistoria social, en el sentido de que es una reconstrucción documentada de múltiples trayectorias biográficas, tanto individuales como colectivas, que están fuertemente entrelazadas, hecha a partir de distintos tipos de fragmentos de información que viene a completar los vacíos en una transmisión oral intergeneracional mediada por silencios, por ausencias, más o menos deliberantes. De ahí que considero que es un ejercicio histórico narrativo donde los productores, los agentes sociales, las personas involucradas encuentran en la constitución del espacio su medio de expresión. Y ese espacio es transformado a la vez que lo transforman a través del tiempo. De hecho, a pesar de que la tesis se enmarca en un recorte temporal específico, quienes tuvieron oportunidad de leerla, ustedes fueron los primeros y espero que sean más también los que se interesen por ella. La tesis no arranca propiamente en 1850 ni termina propiamente en 1940. Hay todo un desarrollo espaciotemporal previo para poder darle sentido a ese punto de inicio simbólico, del mismo modo que también hay todo un desarrollo posterior que sirve para entender ese momento de cierre de la tesis. Una tesis que puede ser entendida como un estudio de tipo cualitativo que reúne elementos de los diseños etnográficos, de los diseños narrativos, así como también de los diseños de campo. Que privilegia, si se quiere, un enfoque transdisciplinario basado en la utilización de diferentes tipos de fuentes de información, así como de categorías de análisis. Del campo histórico, genealógico, geográfico, sociológico, arqueológico y en particular la arqueología histórica, antropológico, entre otros, que considero que se puede aplicar y replicar en otros contextos. Y ese, a mi entender, es el principal aporte que genero con esta investigación. Pero lejos de ofrecer una visión acabada, lo que yo realicé en esta investigación es un boceto a grandes rasgos de un panorama histórico probable, pero que no es inequívoco, porque admite revisiones y relecturas. Soy consciente de que es una reconstrucción de probabilidades, de sucesos que pudieron haber acontecido, cómo no. Es una reconstrucción en base a la información a la que pude acceder. De ahí que, obviamente, admite posibles revisiones, posibles relecturas. En definitiva, no es más que un intento por armar un rompecabezas ciegas, sin más referencias que las piezas que están a mi alcance. Una imagen caleidoscópica de una historia familiar y socioeconómica centrada en el sur de Tucumán,
con una fuerte impronta rural y agropecuaria que abarca poco más de 90 años. El tiempo de vida de 3 generaciones, padres, hijos y nietos. De ahí que, para poder avanzar con el desarrollo de esta investigación, obviamente fuera necesario acceder a distintas fuentes y recursos. El primero, el más inmediato, aquel en el que básicamente estuve inmersa y sigo inmersa, es el de la memoria y de la historia oral familiar. Por un lado, junto con la documentación y la materialidad que se ha preservado a través del tiempo. Esto fue mi primer acercamiento, el más directo, y el que al día de hoy sigue aglutinando los relatos y la memoria compartida dentro del grupo familiar. Y a ese punto inicial se le fueron sumando otros registros fruto del trabajo de campo y también junto con esos registros una contextualización espaciotemporal de los distintos tipos de fuentes. Y dentro de esa variedad de fuentes de información y de registros disponibles, destaco algunos de los utilizados. El primero, el registro fotográfico tanto del entorno como de la materialidad. Por un lado, el propio registro fotográfico, que se inició en el año 2007, o sea que hace ya casi 2 décadas de registro, donde fui tomando distintas fotografías para un propio archivo que, bueno, al día de hoy sirvió puntualmente para esta tesis, no tenía esa finalidad original, era simplemente un archivo para mí, ¿no? Y para poder entender, poder acceder a la información y poder conservarla. Y al final ese registro terminó siendo vital también para poder ilustrar las transformaciones de la materialidad y del entorno a través del tiempo. Junto con ese archivo personal iniciado, también el registro fotográfico y los archivos que otros familiares gentilmente me han cedido, que me permiten reconstruir también cómo fue esa materialidad hace 50, 60 años atrás, que es más o menos los registros tal vez más antiguos que se conservan dentro del grupo. Por otro lado, la cartografía histórica, que para mí fue vital, no solamente por la posibilidad de ubicar sitios, comunidades, puntos concretos, sino también para ver cómo es visualizado ese espacio a través del tiempo y cómo es aprehendido y representado. Y en esa aprehensión y representación entra en juego algo mucho más que lo meramente visual, sino que también hay un montón de información que corre como debajo de la superficie, pero que lleva muchísimos datos que cuando se empiezan a cruzar con distintas fuentes, como podrían ser los pleitos, como podrían ser sucesiones, como podría ser información catastral, adquieren muchísimo más sentido que el evidente que se muestra. De ahí que también, bueno, todo lo que es documentación referida a concesiones, con adquisiciones de parcelas, varias tomadas del Archivo Histórico de Tucumán, algunas también de más de índole reciente catastral, ya que lo menciono, la información catastral propiamente dicha, los registros eclesiásticos, libros parroquiales de bautismos, de confirmaciones, de matrimonios, de defunciones, las informaciones matrimoniales, a partir de todo ese cúmulo de datos que en principio registran actividades muy concretas de las biografías de los distintos agentes sociales, pero
tras esos datos puntuales, hay también un montón de información que hacen al contexto, a la percepción, a la autopercepción, al origen, a cómo se consideran las personas, pero a su vez cómo son vistas desde afuera, cómo son registradas. Entonces, para mí son una fuente de información valiosísima y que están presentes a lo largo de toda la tesis, junto con, en épocas más recientes, las actas provenientes del registro civil, por ejemplo, nacimientos, reconocimientos de hijos, matrimonios y defunciones. Los registros eclesiásticos, la mayoría están digitalizados y salvo alguna indicación concreta, todos están disponibles en Family Search. El trabajo en registro civil, sin embargo, fue de tipo presencial, tanto en el registro civil de Graneros, donde está la mayoría de la información que utilizan esta tesis, como también en el de Aguilares y también en lo que es el Archivo General de Tucumán. De ahí que las fuentes de información fueron recabadas tanto de forma digital como también presencial. A continuación, los padrones, censos, sobre todo los censos nacionales de 1869 y 1895, y los relevamientos poblacionales y o de tipo productivos. Por ejemplo, la guía de agricultores, por ejemplo, lo que son los relevamientos de ganadería de principios del siglo XX. Toda esa información me permitió poder establecer profesiones, oficios, cómo está compuesta a nivel socioeconómica la sociedad de ese momento. Un montón de información que me sirvió a lo que es la descripción y la contextualización de esas comunidades, según también el momento histórico que estuviesen atravesando. Registros militares, sobre todo de leva, enrolamiento y servicio militar obligatorio. Es increíble la información que albergan este tipo de registros, sobre todo los libros de enrolamiento del servicio militar, porque no solamente constan las características biométricas, si se quiere, de las personas, sino también sus habilidades y sobre todo sus oficios, su procedencia, y es una fuente de información riquísima en ese sentido, sobre todo para conocer una parte de la población, como serían los varones en una edad económica activa. Documentación del ámbito judicial, testamentos, sucesiones, pleitos. La mayoría de los documentos de esta índole consultados provienen también del Archivo Histórico de Tucumán. Y sé también de que hay información en lo que es el archivo del Poder Judicial, pero ese archivo tiene, para lo que yo considero la desventaja, de que no se puede acceder directamente a la información, sino que tiene que ser a través de un abogado con firma registrada en la provincia. De modo tal que he trabajado con la información que es de libre acceso, o por lo menos de un acceso al público, como pueden ser los documentos albergados en el Archivo Histórico de Tucumán, pero no he podido acceder a la documentación del Archivo del Poder Judicial de esa provincia por la razón expuesta. Relacionado con este punto, las revistas recopilatorias del ámbito jurídico, que me han permitido acceder a causas, a pleitos del pasado, de un pasado un poco más cercano en el tiempo, ya estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, y poder ver también las tensiones, los conflictos que se podían dar dentro de estas comunidades, quiénes están involucrados y cómo se percibe el espacio, los vínculos,
las actividades económicas, la propiedad. Y uno de los últimos puntos, pero no por ello menos importante, la información que aporta la ancestría genética. Y en particular, más en este contexto, donde cada vez es más sencillo el acceso a los test genéticos de uso comercial, la posibilidad de incorporar todo ese cúmulo de información, no solamente al hecho de dilucidar los vínculos entre las personas, sino también cómo la información genética incluso puede iluminar aspectos de la historia familiar de tipo social, de por qué se elige a la pareja que se elige, qué razones podría haber a falta de documentación escrita. Incluso la genética puede dar indicios al respecto. Y es una de las fuentes de información a la cual también recurrí para el desarrollo de esta investigación. Y desde ya, la observación participante. Les mencioné hace un rato que el registro fotográfico personal se inició en 2007, que es cuando por primera vez conocí Tucumán. Tucumán no formaba parte de mi experiencia cercana, inmediata, de la infancia. Conocí Tucumán cuando ya estaba haciendo la carrera de grado. De ahí que el impacto fue grande en el sentido de que, hago un paréntesis acá, mis dos padres provienen del ámbito rural. Mi padre es tucumano, mi madre es paraguaya. La diferencia es que Paraguay estuvo presente en mi imaginario, en mi constitución identitaria, desde mis primeros años de vida. Entonces, me cuesta más desligarme y problematizarlo, porque forma parte de una experiencia que es casi natural para mí. En cambio, Tucumán, al conocerlo ya adulta, no dejó de sorprenderme desde el inicio. Y es algo que todo el tiempo me generaba curiosidad. No tanto preguntas en sí, sino curiosidad. Curiosidad de conocer, de entender eso que yo veía, eso que a lo que podía acceder, recorrer. Fue una experiencia distinta de acercarme a ese objeto de análisis, porque había una distancia previa que entonces hizo que el impacto fuese mayor. Esta observación participante me llevó a involucrarme, a observar, a entender determinadas prácticas que muchas veces no dejan marcas en los registros escritos o no dejan marcas materiales, pero sin embargo no dejan de suceder. Entonces me permitió entender también qué otros acontecimientos del pasado pudieron haber sucedido sin necesariamente dejar marcas en el registro y no por ello dejar de ser posibilidades válidas. De ahí que para mí la observación participante tiene un valor también muy fuerte y creo que eso está reflejado en la tesis. En cuanto a la estructura propiamente dicha, está organizado en dos grandes secciones. Por un lado, la conformación del espacio rural, población, tierra y producción. Que a mí me sirvieron estos dos capítulos que lo conforman para, por un lado, explicitar tal vez una de las características más notorias en el capítulo 1 de las jurisdicciones y las identidades yuxtapuestas, como una misma palabra o mismo término
puede ser utilizado para designar una estancia, un paraje, un poblado y del mismo modo las identidades, cómo la gente se percibe y cómo es percibida. Y muchas veces también cómo se percibe según quién lo está percibiendo. Y eso para mí fue lo más interesante. Y me pareció válido poder explicitar esto porque hizo mella en toda la investigación propiamente dicha, porque cuando dicen, por citar algunos de los tantos ejemplos, tal persona proviene del arroyo, ¿a qué arroyo están haciendo referencia? Pero esa persona, para esa persona es válida decir que es del arroyo. Es el investigador el que tiene que reconstruir todo su contexto para saber a qué lugar está haciendo referencia y por qué en un documento, en un bautismo dice del arroyo y al bautismo siguiente o en la acta siguiente figura Matasambi o Sausal y las tres hacen referencia al mismo lugar. Y el capítulo 2 es un raconto histórico de por lo menos 2 siglos de tensiones en torno al Sausal. El Sausal, que hoy en día es un paraje bastante pequeño, sin embargo, en ese momento histórico, desde principios del siglo XVII, finales del XVII en realidad, hasta bien entrado el siglo XIX, casi en las márgenes del siglo XX, como este territorio, como este lugar está tensionado por distintas disputas de propiedad, por distintas disputas también relacionadas con límites, con el sentido de pertenencia y el sentido eh, de percibirse propietario, de percibirse en relación a ese espacio. Y acá, bueno, yo en particular lo dividí como en 4 momentos en función de la documentación, pero me sirvió como para poder reconstruir la historicidad y, si se quiere, también la genealogía de la tierra. Y en la segunda parte, Navarro, una familia y 3 generaciones de productores agropecuarios, cada uno de los capítulos está dedicado a una generación en particular y con problemas, si se quiere, que atraviesan, problemas de análisis, que atraviesan a cada una de estas generaciones. En la primera generación, cómo se conforma el grupo familiar, cómo los vínculos comerciales, los vínculos productivos, la arriería y sobre todo la alianza, en el sentido más inmediato pero también más metafórico del término, la alianza matrimonial sirvió para sellar alianzas comerciales de vieja data. La movilidad estructurada, la posibilidad que tienen los agentes de desplazarse, cómo hacerlo, quiénes pueden hacerlo, en función de qué demandas lo hacen. Entonces, en esta primera generación puse el foco en el matrimonio Navarro-Frías de Manuel José Braulio Navarro, arriero de origen sanjuanino, y Gregoria Ladia Exaltación de la Cruz Frías, hija de productores tucumanos, productores agropecuarios, cómo esa alianza matrimonial viene a sellar vínculos de distinto tipo. Y como también esa alianza matrimonial va a ser el punto de partida de, por lo menos en esta tesis, pero también a nivel familiar, de un grupo concreto que se extiende hasta el presente. La segunda generación, reconversión productiva y consolidación, tema del capítulo 4, me centro en los 5 hijos del matrimonio, siguiendo las trayectorias biográficas de cada uno de ellos y cómo se puede ver este paso de una actividad marcada por los vínculos más bien comerciales,
la actividad comercial per se, la arriería, cómo se reorienta la familia hacia la producción agropecuaria propiamente dicha, con el punto de inflexión que es el fallecimiento de paterfamilias de Braulio Navarro. Entonces, seguir la trayectoria en el tiempo y de los vínculos que van estableciendo cada uno de los hijos de este matrimonio de referencia, de ahí que me permitió explorar aspectos de el parentesco, los vínculos políticos, los vínculos de afinidad, por qué uno elige con quién decide formar un matrimonio, con quién decide establecer una familia, qué motivos podría haber detrás para entender sobre todo las decisiones que podrían haber tomado, el contexto también en que fueron tomadas esas decisiones. El capítulo 5, ya un poco más cercanos en el tiempo, la tercera generación, los años dorados, focalizando en la vida propiamente de mi bisabuelo, de mis bisabuelos, Manuel José Tomás Navarro y Celina Gambarte. Como esta tercera generación es el punto, el nexo entre la memoria y la historia. Entonces, cómo aunar con ambos extremos del puente, cómo aunarlos para poder dar sentido a la memoria, pero también para darles cuerpo y poner un rostro y una materialidad a esa historia reconstruida. Y el epílogo, no todo es idílico, paisajes sociales en pugna, donde tomo estos distintos casos que fueron registrados en revistas del ámbito judicial para ver cómo también en la primera mitad del siglo XX estos paisajes están tensionados por situaciones de abigeato, por situaciones de percepción de los sentidos de circulación por el paisaje, distintas situaciones que permitan mostrar y que a través de las cuales se deja entrever que no todo es tan idílico como parece a primera vista. Y también hay pequeños conflictos domésticos, hay conflictos entre vecinos, conflictos que han quedado registrados de este modo en este tipo de fuentes. Las conclusiones y obviamente la bibliografía utilizada. De ahí que, obviamente, hay puntos a mejorar en el planteo de la tesis. Tal vez el más significativo sea poder vincular de un modo más directo, más fluido, el acontecer histórico provincial, nacional, por ejemplo, con el acontecer histórico de estos agentes sociales. Eso tal vez sería un punto a mejorar pensando a futuro. Pero también hay otros desafíos inmediatos y futuros. Y estoy pensando en lo que es el estudio y la conservación de la cultura material. Bien. Y lo pienso porque esta materialidad no es una materialidad, para decirlo de algún modo, de museo, estática, que está ahí para contemplarla. Esta materialidad ha sido utilizada, reutilizada, modificada. Entonces, es una materialidad que está en constante cambio, si se quiere. Y de hecho, registro fotográfico de décadas pasadas me habla de una materialidad que no persiste hoy en día o que fue modificada a través del tiempo. Algunas modificaciones propias de el uso y por ende del accionar
de aquellas personas que a lo largo de estas décadas han interactuado y se han apropiado y han obviamente vivido en este lugar. Entonces son frutos de decisiones habitacionales, de mejora de las estructuras productivas. Es una materialidad que está en cambio. Y por ejemplo, estos registros fotográficos cedidos gentilmente por mi familia me hablan de un contexto material que no es el mismo que el que yo conocí en 2007, ni es el mismo que vi en 2021, que es de cuando datan las fotos más recientes utilizadas en la tesis. Pensar la conservación y el estudio de esta materialidad cuando las propias acciones humanas tienen un efecto concreto en su conservación, eso sería tal vez el primer interrogante, pero también pensar cómo estudiar una materialidad que está sujeta a situaciones que son ya ajenas al accionar humano, pero que interfieren y que afectan a su conservación. Y me refiero específicamente a la situación por todos conocida del sur de Tucumán en estas últimas semanas con la crecida de ríos, con las inundaciones, con todo este contexto de desbordamiento que obviamente afecta a, las, a los pueblos, a las comunidades actuales, y ni que hablar a la materialidad del pasado. De ahí que este me parece también que es un desafío para seguir pensando, para seguir estudiando el tema futuro. Y bueno, dicho eso, para atrás, nada más, muchísimas gracias. Ahí está. Nos quedamos en silencio, parece, Bueno, ¿no? muy bien, Nos quedamos en silencio Emiliana. todos. Nos No quedamos sé en si, silencio. no, sí, no sé si desde la Secretaría eso no me quedó claro. Bueno, seguimos nosotros directamente. No Sí, sé, sí, eso sí. me cabe la duda. Sí, no, Bueno, yo creo que Sí, sí. sí, es el momento de las devoluciones de los jurados. Yo perfecto. no intervengo porque estoy de oyente nada más, pero la Sí. idea es que los jurados tomen la palabra en el orden que consideren y luego recién se hace eh, Perfecto. el- la Bueno, votación adelante. final. ¿Quién empieza? Guillermo, No, empiecen ustedes. Como quieran. dale. ¿Querés empezar? Bueno, no, no hay problema. Bárbaro. Este, bueno, Liliana, eh, me gustó escucharte porque muchas veces las exposiciones revelan cosas que uno no aprecia. Yo sentía esto, vos formás parte de esta historia y eso no es menor. Eso es muy importante. Pero vos has hecho toda una introducción desde esa crisis de la pandemia, creo que todos atravesamos crisis de algún tipo, pero que bueno, te hizo pensar en regresar y se ve como muy fuerte eso vos como sujeto y como objeto, que se siente a través de la tesis, pero vos lo planteaste acá fuertemente. Bueno, creo que esta tesis propone un buen análisis de su objeto de estudio. Este objeto de estudio es un objeto de estudio complejo que ha implicado que vos articules, como bien has ido explicando, distintos planos para a través de esa articulación lograr argumentar, demostrar tu hipótesis, ¿no es cierto?, sobre el rol que jugó la familia Navarro Frías en la definición, no solo territorial, porque es territorial, social, y ese perfil económico que le dio al espacio. Vos marcas muy bien en tu tesis cómo esta unidad doméstica que se constituye a partir del matrimonio de
Eladia y de Manuel, de Braulio, como lo llaman más bien, es realmente un espacio que ellos conforman y que vos estudias, porque bien decís, desde una perspectiva familiar, pero también intergeneracional. Entonces vos vas observando a través del tiempo las reconfiguraciones, los replanteos hacia el exterior, hacia el interior, en la conformación de ese espacio, y siempre articulando distintos planos, porque es muy importante ver cómo vos has ido haciendo todo un estudio genealógico muy importante, muy bien fundamentado, pero has ido permanentemente considerando sus efectos a nivel territorial, sus efectos a nivel económico. Este trabajo que vos propones, Liliana, es un trabajo que considero que está muy bien organizado y está muy bien escrito, lo que no es menor. Uno realmente discurre por la lectura, está muy bien organizado, esas dos partes, como vos bien marcás, y a través de esos 5 capítulos que vas haciendo ese desarrollo, yo creo que merece una consideración especial el corpus que vos has conformado para poder llevar a cabo esta investigación. O sea, es un corpus muy importante, no solo por el volumen de fuentes con el que te moves, y eso implica, ya sabemos todos, recopilar la fuente, analizarla, vincularla, relacionarla, sino además por los tipos de fuentes que vos utilizás y que ahí lo explicaste detenidamente, ¿no es cierto? Desde observación directa, metodología de historia oral que lo planteas, repositorios digitales, archivos en San Juan, en Tucumán capital, en el interior de Tucumán, Graneros, Aguilares. Bueno, todo eso implica una cocina de esta tesis realmente muy importante. Yo había leído, digo, ¿cuándo habrá comenzado, Liliana? Y esta es una de mis preguntas. ¿Cuándo en realidad vos empezás, dijiste 2007, y esto de la crisis de la pandemia me orientó un poco? El trabajo metodológico que vos haces con esta tesis me pareció muy importante, adecuado, porque realmente has hecho una genealogía bien fundamentada, un fino trabajo genealógico, pero has sido, como te digo, constantemente ensamblando esa genealogía con el impacto sobre los parentescos, con el impacto sobre las territorialidades, cómo se va reconfigurando eso desde aquel perfil, no solo, como te digo, económico y social, como desde la comercialización, desde de, mm, de la arriería viene evolucionando a través de esos distintos momentos. En el trabajo me gustó mucho el uso de mapas que hiciste, de los mapas que vos elaboraste, de los mapas que conseguiste. Yo soy Tucumán, o sea, yo entendía perfectamente de qué hablas, conozco todos esos lugares porque yo ando por yo estudio algo que tiene que ver con esto de la ruralidad, así que ando los caminos tucumanos. No conozco el Sausal puntualmente, me has despertado la curiosidad de llegarme exactamente. Y también es bueno todo el uso de esquemas familiares que vos has ido haciendo. Lo que yo valoro enormemente de este trabajo, pero enormemente, es el aporte que significa para la historiografía de Tucumán. ¿Por qué, Liliana? Más allá de tu búsqueda, tu motivación familiar que ha despertado que vos escribas este muy buen trabajo de investigación sobre un enclave en el sur, porque la historia tucumana, y bueno, todos deben conocer, cuando llega el ferrocarril en 1876, el perfil económico da un giro de 360 grados y vertiginosamente construye el complejo agroindustrial azucarero más grande del país, soportado en 28 enormes ingenios ubicados, no todos enormes, aclaremos, en 28 ingenios ubicados en la Yunga Tucumán. Muchos historiadores han visto esto, han investigado esto y continúan haciéndolo, pero tu trabajo viene casualmente a ubicarse y a investigar y a mirar un espacio que es casi marginal, casi, Tucumán es muy chico, es difícil acá quedar al margen, de lo que es ese complejo tan dominante. O sea, vos tratás este enclave en Graneros, donde un propietario, y esto nos permite mirar, propietarios ligados al desarrollo agroganadero que no pertenecen a ese mundo, como digo, tan hegemónico y dominante que es el azucarero. Realmente, esto de poder mirar
cómo un vecino de los complejos agroindustriales mira al azúcar, porque se terminan vinculando, pero por comercio, ¿no es cierto? O sea, los ingenios construyen verdaderos pueblos azucareros que requieren de ganado, que requieren de alimentos, etcétera. Pero ellos, aún así, es difícil en Tucumán entender que alguien no haga azúcar. Pero ellos no solo no lo hicieron, sino que continuaron con estas actividades previas como tabaco, arroz, curtiembre, pero sobre todo ganado. Y a mí eso me ha parecido sumamente valioso. O sea, esta descripción, esta narración, no es descripción, perdón, que vos generás, muy bien argumentada, articulando estos distintos planos, desde lo genealógico, desde lo territorial, desde lo económico, para arrojar luz sobre espacios sobre lo que se sabe muy poco en esa época, ¿sí? Sobre todo fines o sea, mitad del 19 y lo que va del 20. En ese sentido, son espacios poco trabajados y a mí me ha llamado mucho la atención leer esto que vos has ido generando y cómo estos cultivos que se vienen haciendo de hace mucho tiempo en Tucumán prevalecieron y la familia se encargó de que prevalezca y aunque hubo una reconfiguración, el centro continuó siendo el mismo. No quiero tomar demasiado tiempo, después podemos seguir hablando, pero Liliana, felicitarte e invitarte a que no dejes esto. Porque, como vos decís, los contextos, por ejemplo, me faltaron un poco a la hora de leer cómo interviene la política, etcétera, etcétera, tucumana en los distintos momentos, pero realmente es un aporte sobre espacios que todavía tienen mucha vacancia en la historiografía tucumana. Eso por ahora. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, continúo. Sí. Bueno, a ver, a mí la verdad que el trabajo me gustó muchísimo. Sí. Primero porque está escrito, como dijo recién Lucía, está muy bien escrito, muy bien organizado, pero a su vez muestra una fina sensibilidad en donde hay análisis muy minuciosos que van entrelazándose y van logrando una densidad descriptiva que realmente es muy atrapante. Sí. Pero bueno, yo hice como un orden de cosas que me parecieron realmente muy destacadas, muy buenas. En primer lugar, la cuestión relación familia, la relación familia-tierra-producción, es decir, las conexiones que se extienden por más de una generación. Para los que hacemos familia, y más que nada, pero para los que hacemos familia rural, eso es muy importante, porque uno observa cómo esa relación familia-tierra se va manteniendo y hay momentos de ruptura. Entonces, ver esta relación como un hilo conductor, y vos lo remarcás muy bien a eso, por más de una generación, como hay una continuidad, ¿no es cierto?, en esta cuestión familiar, en esa vinculación tierra-familia, realmente me resultó atractivo. Por ahí está hecho en otros trabajos, pero vos lo estás haciéndolo más explícito. Eh, Metodológicamente me pareció, ese aporte me pareció realmente muy relevante. En segundo lugar, tengo que fijarme un poquito cuáles son. Bueno, obviamente, como recién decía la compañera, la riqueza de fuentes. Para los que venimos de la historia, acá la verdad que estamos ante una lección Sí. de fuentes que nosotros no usamos, de análisis de fuentes que sí usamos, pero que no las miramos de esta forma. Por ejemplo, el análisis que haces del espacio o el análisis que haces de los censos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los criterios de censar? ¿Cómo estos censos están encubriendo realidades diferentes? Bueno, esto realmente me pareció buenísimo. A su vez, la riqueza, desde las fotos hasta los estudios de ancestría. Creo, no sé si me han quedado muchas cosas por verse ahí, si te han faltado fuentes, pero esto sí que es la descripción densa de la que suelen hablar algunos microhistoriadores, porque se fueron aglutinando muy diferentes fuentes para dar, ¿no es cierto?, una gran densidad analítica. Esto también me pareció realmente muy bueno. Luego me pareció muy bueno algunos conceptos que yo los llamé innovadores, que probablemente no lo sean,
pero que tienen mucho que, son realmente interesantes para abordar el mundo rural, como por ejemplo esta cuestión de la cartografía participativa, la cartografía, cómo las personas se autoperciben. Eso realmente me pareció realmente bueno, porque no son cosas, ¿no es cierto?, habituales que hagamos, al menos desde la historia. También me pareció, esto reitero lo que dijo mi compañera antes, la muy buena estructuración. Es una tesis concisa, clara, muy bien redactada. Lo valoro, todo eso hacen realmente a la calidad de un trabajo muy, muy rico. Algunas pequeñas, bueno, me sumo también a lo que dijo la colega anterior, yo también lo había pensado, es realmente como un desafío para la historiografía de Tucumán mostrar la pervivencia, ¿no es cierto?, de estas formas de producción quizás tradicionales que luego se van a adaptar a la demanda de este complejo agroazucarero, cuando la verdad que uno, al pensar más desde la provincia de Buenos Aires, historiografía o Tucumán, de inmediato asocia a la producción azucarera. Eh, Vos ahora también dijiste algo muy interesante que es la preservación de toda esta materialidad. Me parece también realmente interesante y con la sensibilidad que vos has mostrado, seguro que te vas a comprometer con esa preservación, sin duda, lo cual me alegra que así sea realmente. Algunas sugerencias mínimas que yo también pensaba, capaz que se los hubiera incorporado y hubiese quitado la riqueza o la sensibilidad, la riqueza de matices que la tesis tenía. Pero bueno, las marco. Una, hay cierta escasa historicidad, me pareció, en el sentido de, por ejemplo, como recién dijo la colega, la llegada del tren a Tucumán, ese crecimiento tan espectacular del complejo azucarero. Está bien que vos planteás cómo la familia se reorienta cuando aparece esta demanda de los ingenios, pero hay, principalmente en el caso tucumano, hay una serie de políticas públicas respecto a proteccionismo, no proteccionismo, grupos de poder que presionan. No sé si tuvo incidencia o no en este área que por ahí era considerada marginal para el resto, pero bueno, me cabe la duda. Y de la misma forma, pero también es muy rico que no esté capaz, el Estado. No aparece mucho la presencia del Estado a la hora de los repartos de la tierra, a la hora de políticas estatales respecto a determinadas producciones, como por ejemplo las producciones, ¿no es cierto?, a las que esta familia se orienta. Es cierto que los historiadores por ahí nos enganchamos mucho, nos quedamos muy fijados a esta cuestión Estado, políticas, y eso nos resta la riqueza que el trabajo tiene. Por eso te lo digo, que lo digo más como sugerencia, como duda, que como que debería estar, porque posiblemente hubiese quedado más rígido y hubiera perdido algo de la riqueza que tiene. Bueno, no te quiero decir mucho más, salvo felicitarte, porque la verdad que es un trabajo muy lindo, no solo para la historiografía tucumana, sino también como forma de reflexión para que los que hacemos historia de las familias, principalmente rurales. Ya te digo, ese eje tierra, producción, familia que se mantiene por más de una generación, a mí me resultó muy, muy atractivo para seguir pensando. Gracias. A usted. Bueno, me toca hacer a mí el comentario. Tengo varias cosas para decir. Había hecho un punteo de cuestiones a considerar bastante largo. Ahora voy a cortar bastante también porque Lucía y Viviana han dicho cosas que yo mismo suscribo. Así que bueno, voy a cortar bastante este comentario que por supuesto tiene más que ver con lo que planteaste al final, en todo caso, es decir, la perspectiva hacia el futuro, digamos, y lo que puede hacerse, que es sobre el trabajo realizado, que es el que ya evaluamos. Yo hice una primera evaluación rápida, justamente, breve, para acelerar el proceso de defensa, justamente, ¿no?
Pero después, obviamente, tenía más cosas para decirte. Yo no sé si los dictámenes llegan, digamos, a los tesistas y si los leen, pero bueno, este, por eso dijo al margen, digamos, cosas para comentarte en esta defensa. Em, yo voy a ratificar voy a señalar algunos aspectos que me parece que son las fortalezas de la tesis y también algunas cuestiones que veo como tensiones dentro de la tesis, dentro del trabajo, enorme trabajo que has hecho, Liana. Pero no como algo deficitario, sino esas tensiones me parece que son las cuestiones que podrían explorarse también hacia futuro. Lo primero que quiero señalar es que ya se notaba, y ahora vos en la exposición lo has remarcado, se notaba, digamos, tu interés personal porque estás comprometida, digamos, familiarmente con el tema que vas a abordar. Esto inicialmente lo comenzaste como una cuestión a través de un método genealógico, ¿no? Eh, y ahí, digamos, se nota, digamos, tu compromiso y uno apela, digamos, o mejor dicho, le viene a la cabeza inmediatamente las genealogías de tipo más tradicionales. Podrías haber resuelto alguna serie de temas simplemente con, bueno, armar unos árboles genealógicos, ¿no? No uno, sino varios, y después interrelacionarlos entre sí, y con eso resolvías, digamos, a lo mejor una parte de tus inquietudes. Vos no te quedaste con eso, evidentemente ampliaste tu horizonte de miras, y ya empezaste a emplear, digamos, otros métodos que dentro de la misma genealogía podríamos hablar de las genealogías comparadas, ¿no? El método de las genealogías comparadas que llevan justamente a gran parte de lo que hiciste. En ese aspecto creo que es un aporte interesante porque no hay tantos trabajos que implementen, digamos, que utilicen las genealogías comparadas. eh, en el campo o en el campo argentino, digamos, ¿no? Y esto me parece bastante importante. Ahora bien, por supuesto que las genealogías siempre están cargadas o se las mira entre comillas, con cierto resquemor, porque hay un gran contenido de subjetividad. Y vos, Liliana, lo que has hecho es otra cosa. Has tratado, digamos, justamente de incluir, digamos, un método y un sistema y aspectos teóricos y una bibliografía vastísima para mantener a raya tu propia subjetividad. Eso lo señalaste también ahora en la exposición, pero me parece importante destacarlo. Em, Ahora bien, acá viene una tensión. En en las partes o en los capítulos de tu tesis, por momentos a mí me ha parecido, no sé si es también esto es una cuestión subjetiva, obviamente, porque es una forma de leer tu propia tesis, ¿no? Eh, Me pareció que cada capítulo es como que volvés a arrancar porque tenés un cúmulo de fuentes que es diferente a la del anterior. Eso de alguna manera dificulta la lectura de la tesis, según me parece a mí. No la desmerece en absoluto, sino simplemente fue porque me parece que fuiste avanzando por momentos, por etapas, avanzando porque descubriste en un nuevo repositorio o tuviste el acceso y ahí te obligaste a tratar esa fuente con el método específico para tratar esa fuente. Y ahí es donde las cosas se complejizan en la lectura lineal de la tesis. Eh, Bien, el abordaje obviamente así se hace multidisciplinario, ¿no es cierto? Y tenés un cúmulo de bibliografía muy importante y
los métodos que estás empleando para analizar cada una de las fuentes me parece también pertinente. Em, Repasando estos apuntes y dejando de lado algunos, me parece que el resultado de la tesis está muy bien, que están muy bien fundamentadas las partes que vos fuiste abordando y que lo que te acabo de señalar, por ejemplo, podría resolverse de otra manera, desde mi punto de vista hacia adelante. Por ejemplo, pensando en que si esta tesis quisieras publicarla, yo haría otro tipo de introducción. Ujú. Esto simplemente como una sugerencia, nada más. Haría una introducción un poco más fundamentada en un objetivo más complejo que los que acabas de plantear, y voy a explicarte cuáles, porque me parece que se le darían la unidad, digamos, a una unidad mucho más fuerte a la tesis, y no quedaría, por lo menos ese es mi parecer, de esta forma compartimentada como te la señalé. En esa introducción, ahí, digamos, explicaría el todo, ¿no es cierto? Para llegar a un objetivo. Y ese objetivo me parece que podría problematizarse o le podría dar un mayor sentido a todo el trabajo de la tesis en alguna de las tensiones que quiero señalar. Eh, Vos planteaste inicialmente, digamos, la presencia de un ego muy fuerte, que es el que inicia, por decirlo así, ¿no? Esa familia, esa larga familia de la cual hablas. Ese ego se relaciona con una multiplicidad de actores sociales diversos. También, digamos, bueno, Viviana te señala el asunto de que va a entrar en relación con el Estado, pero no puedo decir absolutamente nada al respecto porque desconozco la localidad, digamos, desconozco Tucumán, vamos a decirlo así. Pero sí, vos desarrollás una cantidad de elementos que hacen al juego de el individuo y de tomas de decisiones del individuo con decisiones colectivas. Esas relaciones, ese juego relacional, creo que podría venir por ahí, esas relaciones y los contactos que van estableciendo los egos principales, los familiares, los productores, los circuitos de comercialización que señalás, em, ese juego relacional me parece que podría estar mejor explotado y podría ser una de las cosas que te llevan, digamos, a hablar de la parte y el todo. Esa cosa que por ahí te planteaban mis colegas respecto de la historia y del contexto histórico al que podrías hacer referencia. Y en ese sentido me parece que también, digamos, es un aporte que pongas en juego y pongas en tensión lo que es la memoria y lo que es la historia. Y eso de la memoria y la historia forma parte de lo que es la genealogía, porque la genealogía parte desde el presente y nos vamos hacia atrás buscando los datos, etcétera, etcétera, hasta meternos en la historia. Pero en general partimos, quienes hacemos alguna cosa en genealogía, desde la memoria, ¿no es cierto? Desde una foto, de lo que recuerdan tus familiares, etcétera, etcétera, para después meternos en esa historia. Ahí hay una tensión y un juego bastante importante, interesante, que podría arrojar luz también sobre aspectos teóricos. Este, y, mm, y finalmente me parece que en ese sentido no es un aporte solo para la historiografía tucumana, que lo debe ser, que yo desconozco, sino que podría ser un aporte, digamos, a la historiografía en general. Eh,
Pero este asunto de las relaciones, del juego relacional, Andrea Reguera ha escrito un trabajo para el siglo XIX sobre el mundo relacional, en ese caso de Juan Manuel de Rosas, pero digamos ahí en esa introducción, ahí tenés unos avances ahí teóricos y metodológicos que podrían ser de utilidad. Me parece que ahí hay, digamos, hay una potencialidad bastante importante, digamos, en tu trabajo, que por supuesto quiero destacar el trabajo enorme que ha hecho Liliana, porque es un trabajo denso, que le ha llevado mucho tiempo, y que a veces las maestrías, las tesis de maestría, incluso las de doctorado, se resuelven de una manera más sencilla y más, con menos fuentes, con menos trabajo, etcétera, etcétera. Acá Liliana ha hecho un trabajo realmente muy importante. Así que bueno, qué sé yo, podríamos seguir conversando de estas cosas, intercambiando, que si estuviéramos presentes las cosas serían diferentes, ¿no? Pero la virtualidad nos obliga a esto. Así que no tengo más que decirte que te felicito, por supuesto, y, y bueno, también estoy a disposición para cualquier consulta o intercambio de ideas o de cuestiones que te puedan ayudar. Muchísimas gracias y bueno, tomé apunte de esto y obviamente es algo que después procesaré con más tiempo concluida esta jornada. Bueno, Muy ahora bien, yo por vaqueano en la zona, lo que corresponde es que sí, Liliana se retire, yo también porque soy simplemente público, y el jurado con los directores que tienen voz pero no voto, decidan la calificación y le abren el acta. Y después de eso le avisan a Federico en el WhatsApp para volver bueno, a retomar Sí. la lectura final del acta. muy bien. Yo los dejo por un rato. Y Nos creo que ahora vemos me acaban de entonces. filmar. Sí, de grabar, sí. Sí, él ahora corta la grabación. Avísenle ahora que terminó, porque yo no estoy en el grupo, que terminamos ya la defensa. ¿Alguien avisa? Sí. Yo le Eso, aviso. ahí Dale, está, dale. perfecto. Porque entonces él entra, corta la grabación y después se le avisa de Perfecto. vuelta para que la Ahí le relance dije. en el acta. Perfecto. Bueno, Buenísimo. entonces yo me retiro y bueno, me Yo notifican también, nos cuando vuelvo a avisamos entrar. por Dale, el mismo dale, link. Liliana. Y Nos vemos esperamos un después, ratito. Liliana. Marcelo, nos Nos vemos. vemos. Hasta dentro de unos minutos. Dale, dale. Nos vemos. A Bueno, ver a mí, si se conecta Federico y nos dice. a ver, A ver, que nos asegure. A ver, Perfecto, ahí entro, me dice. Ahí está. listo. perfecto. Sí. Ah, Ahora. ahora, sí, me falta una parte. ¿Qué hago? ¿La leo? Léela, Sí, léela sí, vos léela que... Dale, completa. dale. Y ahora a ver dónde. Pero, ¿está Liliana o no está? Porque yo no la estoy viendo. Ahí Estoy está acá. Liliana Sí, acá. sí está. Ah, Hola Liliana, ¿cómo andás de nuevo? Bien. Fue la hora más larga que recuerde en años. Liliana, una sola cosa, que esto te lo digo así de medio de mujer chusma. Esa primera foto que vos tenías de un antepasado tuyo, qué Sí, igualita a vos que era, ¿o no? es mi abuela Ay, paterna. re parecida. Yo digo, qué parecido, Dios santo. Hace 52 años y 2 días exactos que falleció, un 24 de marzo del 74. Así que creo que la fecha que me otorgaron no es mayor homenaje que podría hacerle que ese. Bueno, simbólica la fecha, está bien. Bárbaro. Totalmente. Pero me llamó la atención el parecido. Bueno, leemos entonces el Dale, acta. dale, dale. Sí. Eh, bueno, mira, Liliana, acá nosotros nos dieron un formato tipo, un acta Ujú. tipo, que hemos completado. Lo quisimos hacer breve para no estirarlo mucho. Las cosas que teníamos para decirte realmente te las dijimos, digamos, oralmente. Y bueno, ahora paso a leer el acta directamente.
En Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo de 2026, a través de videoconferencia, se reúnen los miembros del jurado, integrado por la doctora Viviana Andreucci, la doctora Lucía Vidal y el doctor Guillermo Quinteros, con el fin de evaluar la tesis de la maestría en estudios histórico-arqueológicos, elaborada por Liliana de Jesús Navarro Ibarra, titulada Familia, Ganado y Territorio. Producción agropecuaria intergeneracional en El Sausal, municipios de Graneros, provincia de Tucumán, 1850-1940. Se encuentran presentes su directora, la doctora Ana Isabel Rivas, su codirector, el doctor Mariano Sergio Ramos. Consideraciones sobre la tesis. Se trata de una tesis de maestría con una temática que, partiendo de una historia familiar, ahonda en los métodos genealógicos, etnohistóricos, jurídicos, arqueológicos, históricos muy bien fundamentados. Se encuentran articulados para abordar el estudio de la familia Navarro a lo largo de 3 generaciones, los ganados barra producción y de un territorio del sur de la provincia de Tucumán escasamente estudiado, como lo es el Sausal, departamento de Graneros. Las fuentes de información son abundantes y diversas, corresponden a distintos periodos de la historia y su análisis es muy detallado y profundo. Se observa, además, que construyó su propio corpus documental y se comprometió en la preservación, material de los documentos, incluso arqueológicos. La tesis se encuentra muy bien escrita, estructurada y los conceptos utilizados son claramente expuestos. Es un aporte importante para la historiografía de Tucumán, sobre todo porque se trata de un territorio marginal y marginado del histórico y hegemónico complejo azucarero. Consideraciones sobre la exposición durante la defensa y la respuesta a los jurados. Realizó una defensa de su trabajo muy bien organizada, concisa y con una presentación de diapositivas que ayudó a la exposición. Detalló las fuentes de archivos consultadas para la elaboración del escrito, señalando las dificultades en el acceso a las mismas. Mencionó además las posibles vías para continuar su trabajo, cuestión que el jurado ha valorado en mucho. Por todo lo expuesto, el jurado acuerda por unanimidad calificar la tesis como sobresaliente, con recomendación de publicación, adaptándola a los criterios editoriales. Bueno, eso es todo, así que te felicitamos. Muchísimas gracias. Muy merecidas. Sí, muy merecido. La verdad que Felicitaciones muy de todos merecidas porque nosotros. sí, el Vos trabajo realmente que... Felicidades, hiciste un Liliana. trabajo denso, sí. Y Sí. muchas Bueno, gracias al jurado por su tiempo, su dedicación para analizar este trabajo. La verdad que eso es muy valorable en estos tiempos por los que atraviesa la universidad y que nos vemos abrumados de tareas. Tal Así que cual, a es muchísimas mí, gracias. así. en calidad de director de maestría, eso, quería agradecerle a todos, tanto a los directores por un lado, a Ana y Mariano, como a Lucía, a Guillermo, a Viviana, que se han sumado. Sabemos que todo el mundo tiene muchas obligaciones, estamos siempre agobiados por el diario trajín, y sin embargo se ha notado tanto en el acompañamiento y la lectura. La tesis ha sido muy profunda, le han aportado muchas cosas a Liliana, y bueno, esto es de agradecer mucho. Y por supuesto felicitar a Liliana, ¿eh? Sos la séptima tesis de Sí, la claro. maestría, estamos muy contentos. Pues están saliendo nada más, creo que lo dijo Guillermo, tesis de calidad, tesis que, como él decía, las maestrías últimamente, y es una tendencia no nuestra, ¿no? Sino internacional, que tienden a bajar el nivel para, en todo caso, guardar para el doctorado o para conseguir que haya más tesis, ¿no? Yo lo digo Ujú. también conociendo lo que Sí, pasa en sí. otros países también, ¿no? Y sin embargo, están saliendo tesis, la mayor parte de las tesis que han salido en la maestría son muy buenas, son profundas, son de un nivel que uno podría equipararlo en el doctorado, porque implican un compromiso que no es simplemente una transacción para terminar rápido una formación, sino realmente ponerse en la tarea del investigador, ¿no? Y la verdad que eso es Mm. también algo de reconocer en la tesis de Liliana, que yo la verdad no sabía cómo venía esta cuestión de una tesis que arrancaba de esa subjetividad tan fuerte que comentaba Liliana, pero a mí me encantó, ¿no? Pero yo decía, esto, bueno, para eso estará el jurado, ya irá el jurado. Estamos muy contentos también que el jurado lo haya visto bien. Y nada, la verdad es que es una gran alegría que sigamos, a pesar de un contexto tan crítico, produciendo, ¿no? Y haciendo cosas para seguir manteniendo
lo que hacemos y su importancia, ¿no? Así que la verdad que gracias a todos y felicitaciones, Liliana. De nada. No, Bueno, gracias a desde lo usted, gracias. Felicidades, personal, Liliana. La verdad que fue un gusto leer la tesis, a mí me gustó leerla, bueno, y también compartir este momento con el resto de todos ustedes. Así Por que, supuesto, sí. Gracias. Ha sido algo muy Igualmente. lindo y Liliana, queremos ver ese libro, ¿no? Te lo yo vas a lo tener que quiero sentar ver, a soy la primera que lo quiere ver. tal cual, tal cual. Sí, seguro. Yo desde ya agradecerles, primero, bueno, en nombre de Marcelo, pero a todo el personal y a todos los docentes de la maestría, porque ellos vieron cómo esto que empezó como una brisa que soplaba despacito se convirtió en un tornado y a todos los fui llevando puestos en esta búsqueda. Eh, Fue surgiendo seminario tras seminario, incorporar contenidos, teoría, darle vuelta de tuerca a ese material que tenía, entonces es algo que se fue construyendo durante la cursada. Entonces todo mi agradecimiento para Marcelo y para también a todos los docentes que formaron parte de la maestría. Eso por un lado, también agradecer obviamente a mi directora y a mi codirector y a mi directora sobre todo porque confío a ciegas, sin conocerme, sin referencias, confió a ciegas en un proyecto que estaba surgiendo, pero que todavía no tenía la forma definitiva que terminó adquiriendo. Entonces, eso también se valora muchísimo. Y bueno, de mi codirector no puedo decir mucho porque desbordo de subjetividad. A él lo conozco desde mucho más antes de este proyecto que ahora ha llegado a buen puerto y solamente tengo palabras de agradecimiento por todo el acompañamiento en estos años y en este punto en particular de mi carrera y de mi desarrollo académico que valoro tanto. Y obviamente al jurado por tomarse el tiempo y la dedicación con la que leyeron esta tesis, porque lo notaba en los dictámenes, se veía que los leía, que de verdad se pusieron a leerla en profundidad y eso también se agradece muchísimo. Así que bueno, Bien. eso es todo lo que tengo para decir. Muchísimas gracias. Bueno, Felicitaciones de nuevo, de todos nosotros. Saludo muy grande. Bueno, bueno, qué Felicidades. gusto haberlos visto y felicitaciones Liliana de nuevo y bueno, hasta la próxima. ¿eh? Bueno, hasta la Hasta la próxima. próxima. hasta la Muchas próxima gracias será. a todos. Gracias. Muchas Adiós. gracias. Chao, Que estén chao. bien.